Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues primero que nada quisiera agradecer la invitación que me hicieron, por un lado, pues Luis Estrada y por otro el comité organizador de este 54º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana para participar en la sesión de Lógica en Fundamentos. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero platicarles acerca de estructuras de torsión para lógicas paracompletas. Que es un trabajo conjunto con Marcelo Esteban Coniglio de CLE Unicamp en Campinas, Brasil, y con Alejandro Hernández Tello, que al igual que yo trabaja en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en el estado de Oaxaca. El material está dividido en estas 6 secciones, una muy breve introducción, algunos conceptos básicos. Les presentaré qué cosas son las lógicas paracompletas genuinas, una familia de lógicas paracompletas genuinas trivaluadas. Y bueno, pues después de eso les platicaré del problema con el que nos encontramos, cómo axiomatizarlas, y la solución que fue pues la propuesta de estructuras de torsión para estos sistemas, y ver cómo estas estructuras de torsión pues, nos van a permitir axiomatizar de una manera muy simple a toda esa familia de lógicas GP3D que les presentaré. Por último, pues unas pequeñas conclusiones y 3 referencias en donde ustedes puedan encontrar material si están interesados respecto a lo que voy a platicar el día de hoy. Bueno, como ustedes sabrán, el pensamiento lógico clásico está fundamentado en 3 leyes del pensamiento. Estas son, por un lado, la ley de identidad, que podría ser expresada mediante la oración "una cosa es lo que es". Por otro lado, la ley de contradicción, no es posible que una cosa posea una cualidad y al mismo tiempo no la posea. Y la tercera, que es la ley del tercero excluso, que nos dice que es imposible ser y no ser la misma cosa. Estas 3 leyes pues sirvieron como base para la lógica, para el desarrollo de la lógica durante muchísimos siglos, pero bueno, siempre aparecen por ahí estudiosos rebeldes que se preguntan si las cosas no pueden ser de una manera distinta a la que todo el mundo piensa que deben de ser. Así que, a lo largo de la historia surgieron diferentes pensamientos con la intención de violar esas leyes del pensamiento, y de manera ya un poco más formal, con sistemas bien construidos, alrededor de 1908, Brouwer presenta un sistema lógico en el cual justamente la ley del tercero excluso, LEM por sus siglas en inglés, es violada. ¿Sale? No se satisface la ley de tercero excluso en el sistema lógico propuesto por Brouwer alrededor de 1908. En 1910, Vassiliev hace lo propio, pero ahora el principio que no le gusta, pues es el principio de contradicción, y entonces propone un sistema lógico en el cual el principio de contradicción no es válido, pero sí el principio de o ley de identidad y la ley del tercero excluso. Algunos años más tarde, alrededor de 1920, Lukasiewicz pues dice, si ya existen sistemas que violan LC y también existen sistemas que violan LEM, pues entonces, ¿por qué no violar ambos principios a la vez? ¿Vale? Entonces, bueno, en ese contexto estamos pensando en sistemas que no son clásicos, que no están basados en estos 3 pilares, y particularmente me voy a concentrar en aquellos en donde la ley de tesoro excluso no es válida. Apenas unos cuantos conceptos, solo para que hablemos en el mismo contexto. Vamos a decir que una lógica es un par formado por un lenguaje y una relación de consecuencia. La relación de consecuencia va a ser una relación tarskiana estructural y no trivial, es decir, vamos a pedir que sea monótona, reflexiva, transitiva, que se comporte bien bajo sustituciones y, bueno, pues que no sea trivial. Si nosotros tenemos también un lenguaje, podemos definir una matriz. Una matriz va a ser una tripleta formada por un dominio, conjunto de valores de verdad, un subconjunto de él que va a ser el conjunto de valores designados, y por último, pues un conjunto de funciones que nos van a decir cómo se comportan los conectivos. Si nosotros tenemos una matriz, podemos definir o inducir una relación de consecuencia, que va a ser denotada por este símbolo de torniquete con un subíndice para indicar la matriz que la está induciendo.
Y se va a entender que gamma se puede deducir a partir de, perdón, si a partir de gamma podemos tener a psi bajo la relación de consecuencia m, significará que pues, para cada modelo que nosotros tengamos de gamma, este también va a ser un modelo para. Donde pues las nociones de modelo, de evaluación, todo está dado en términos de matrices. Y claro, si tenemos entonces un lenguaje y una matriz para él, pues entonces podemos construir la lógica formada por ese lenguaje y por la relación de consecuencia inducida por la matriz. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos interesados en esa noción de paraconsistencia, de paracompletitud y particularmente quisiéramos saber de qué se trata. Cuando nosotros nos fijamos en una negación, resulta que la negación, al menos en términos clásicos, está caracterizada por dos propiedades. La ley de la contradicción, que podría leerse como que para ninguna sentencia phi se tiene que phi y no phi son simultáneamente verdaderas, y de alguna manera la ley del tercero excluso sería la dual, es decir, que para ninguna sentencia phi se da que phi y no phi son simultáneamente falsos. O sea, aquí estamos hablando de, como dice aquí, el enfoque semántico, en donde lo que nos interesa es el valor de verdad, y para uno es verdadero y para otro es falso. Ahora, si quisiéramos formalizar esto en términos de relaciones de consecuencia tarsiana, vamos a tener lo siguiente. Podemos entender que la ley de contradicción podría representarse de la siguiente manera, en donde esta propiedad LC se leería como que no existen modelos para phi y no phi, o por otro lado podríamos entenderla como que es falso que phi y no phi se dan al mismo tiempo, ¿ok? Uno podría preguntarse si estas dos cosas que pudieran parecer pues, prácticamente idénticas, salvo por pues, la negación, que está pasando de un lado a otro, pero resulta que no solo no son equivalentes, sino que son independientes. Y algo muy, muy similar sucede con el principio del tercero excluso, que puede ser pues descrito de estas dos maneras, ¿no? Por un lado, podríamos decir que es válido que se da phi o la negación de phi, o por otro lado, podríamos decir que no es posible encontrar un modelo para la falsificación, para la negación de phi o no phi. Bueno, entonces, ante la disyuntiva de si elegir uno o elegir otro como el principio que caracterice a pues, la noción de contradicción o de tercero excluso, vamos a ver que en 2015, Bessiou y Franceschetto lo que hicieron fue pues, proponer la noción de paraconsistencia genuina, la cual es un poco más restrictiva que la noción de paraconsistencia. ¿En qué consiste? Bueno, pues en solicitar que ni LC ni LC' sean válidas. Es decir, aquí le tachamos, decimos no quiero que se satisfaga la propiedad, tampoco quiero que se satisfaga la otra propiedad. Y del mismo modo, pues a nosotros se nos ocurrió hacer algo similar, pero ahora para la noción de paracompletitud. Y una lógica va a ser paracompleta genuina si ni el principio LM ni el principio LM' son válidos. Es decir, que se dan estas dos propiedades. No es válido phi o no phi, pero al mismo tiempo no es posible encontrar un modelo para la negación de psi o no psi. Aquí, bueno, pues no tiene por qué ser la misma fórmula, ¿no? La que se encuentre para cada una de esas dos propiedades. Bueno, nos concentramos en hacer el estudio para el caso trivaluado. Entonces, las únicas lógicas paracompletas, genuinas y trivaluadas en el lenguaje de negación y disyunción, dado que ese es el único que está envuelto en el principio del tercero excluso, van a ser aquellas lógicas que tomen como dominio al conjunto del 0, el 1 y el 1, en donde vamos a poder observar que el único valor designado que puede adoptarse es el 1, y bueno, pues después de solicitar algunas restricciones extras, como el hecho de que queremos que además sean extensiones conservativas de lógica clásica y que el conectivo de disyunción sea un conectivo simétrico, vamos a ver que únicamente de entre toda la gama de posibles lógicas trivaluadas existen 4 con esas propiedades. La primera la hemos denominado L3AD, tiene esta negación,
tiene esta disyunción. Como pueden ver, las partes clásicas, los ceros, los unos, mantienen el comportamiento de lógica clásica y únicamente en los renglones y columnas en donde se involucre el un medio es en donde tenemos libertad de elegir algunos valores, pero no todos, para garantizar que se satisfagan las condiciones. Además de esta, tenemos una L3BD, cambia la negación, cambia la disyunción, y otras dos, L3CD, que comparte la negación con la L3AD, pero cambia la disyunción, y una L3DD, que igual que la L3BD, tiene esta negación 1, pero cambia la disyunción. Claro, uno puede trabajar con ellas nada más en este lenguaje, pero pues puede encontrarse un poco restringido y sería muy bueno, muy interesante expandir nuestro lenguaje. Esto se puede hacer si nosotros solicitamos que también nuestro conectivo de conjunción y nuestro conectivo de implicación sean extensiones conservativas de los conectivos clásicos. Para el caso de la conjunción, también solicitamos que sea un conectivo simétrico. Entonces, vamos a tener únicamente 8 casos posibles para la conjunción y 2 casos posibles para la implicación. Eso pues, nos da una amplia gama de posibilidades para extender a nuestras 4 lógicas que teníamos en el slide pasado. Y entonces lo que está ocurriendo es que estamos generando una familia, ¿sale? Una familia de lógicas a la que hemos denominado GP3D, en la cual tenemos pues 4 lógicas básicas. Para cada una de ellas podemos elegir uno de 8 conectivos de conjunción y uno de 2 conectivos de implicación. Y el índice que elijamos para cada uno de esos 2 conectivos pues va a servirnos para darle nombre a nuestra lógica que extiende a la lógica que tomemos en el conjunto básico de L3AD, L3BD, L3CD o L3DD. Bueno, ya tenemos entonces una enorme familia de lógicas. ¿Qué se ha estudiado acerca de ellas? Bueno, primero que nada vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para que no quede como que al aire la idea de la construcción. Fíjense, la lógica L3AD con conjunción 3 y con implicación 0, pues va a tener justamente la matriz que decíamos, con estos 3 valores de verdad, con el 1 como designado, y los conectivos pues van a estar dados por estas tablas, ¿no? Esta es la negación 0, esta es la disyunción 0, para formar la base, que sería el L3AD. Esta que está aquí es la conjunción 3, por eso el subíndice 3 de acá, y esta que está acá es la implicación 0, y entonces así tenemos el 0 que nos está indicando aquí abajo. Con esta matriz, en ese lenguaje, en donde ya tenemos negación, disyunción, conjunción e implicación, pues entonces creamos nuestra lógica, ¿no? L3AD con conjunción 3 y con implicación 0. Como les decía, ¿qué se ha estudiado de estas lógicas? Bueno, Caret presentó un sistema tipo Hilbert, particularmente para la lógica L3BD con conjunción 3 e implicación 0, a la cual él denomina MH. Recientemente, una estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la UTM, que trabajó con nosotros, hizo su tesis de licenciatura, la cual consistió en axiomatizar a las lógicas L3AD con conjunción 3 e implicación 1, y también a la lógica L3BD con conjunción 3 e implicación 1. Ella utilizó la técnica de Kalmar, la cual pues, fue muy efectiva y le permitió obtener axiomatizaciones para esas 2 lógicas. Sin embargo, es un trabajo muy, muy artesanal en el que hay que estar pues, identificando valores de verdad con ciertas fórmulas y estableciendo un conjunto de axiomas bastante amplio que después uno puede reducir, pero bueno, pues es un trabajo artesanal ahí, hay que trabajar bastante en ello. Así que estábamos ante un problema, ¿no? O sea, el problema es ¿cómo axiomatizamos a toda la familia GP3D que decíamos que estaría formada por 64 distintas lógicas sin tener que recurrir a la técnica de Kalmar, porque eso pues, sería mucho trabajo? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues la solución fue crear un puente. El puente lo obtuvimos mediante las estructuras de torsión, de las cuales les voy a platicar ahorita. Lo que hicimos fue pues, ir de la semántica de matrices a las estructuras de torsión y luego dimos un pequeño brinquito de las estructuras de torsión hacia la axiomática. ¿Qué cosas son las estructuras de torsión? Bueno, las estructuras de torsión, también denominadas twist structures,
fueron desarrolladas por Fidel y Bakarelov alrededor de 1978. Su idea era pues, presentar una semántica alternativa de tipo algebraico para la lógica de Nelson, intentando pues, hacer un estudio un poco más profundo de la negación fuerte. La estructura de torsión es una clase particular de álgebras. Ahí la parte interesante es que el dominio es un subconjunto de un producto en donde lo que tenemos en la primera entrada es una álgebra de Heyting y lo que tenemos en la segunda entrada es esa misma álgebra de Heyting, pero la cual ha sido dualizada, es decir, que el orden se ha invertido. Entonces, si pensamos en eso como la primera entrada en un orden correcto y la otra en el orden invertido, pues ahí está la idea de torsión o giro que pues le da nombre a este tipo de estructuras. Esta torsión, ¿qué hace? Pues bueno, pues nos permite capturar de manera más fiel el comportamiento del conectivo de negación, observando qué pasa en el álgebra dual. Y pues lo que ha sucedido desde ese 1978 hasta la fecha es que ha sido bastante popular y ha sido empleada principalmente para dar semánticas a lógicas no clásicas, haciendo énfasis en lógicas paraconsistentes. Hasta el momento no conocíamos ningún sistema de tipo paracompleto al cual se le hubiera dado semántica utilizando estructuras de torsión. Pero, bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea de buscar una manera de hacerlo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues primero que nada nos basamos en las ideas de Walter Carnielli y de Marcello Coniglio en uno de sus libros de 2016 para, bueno, pues primero que nada entender la noción de estas estructuras de torsión. Después analizamos qué necesitábamos cambiar o modificar para que fueran útiles para el caso de lógicas paracompletas. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, primero que nada, observamos que vamos a considerar, obviamente, pares, ¿sale? Parejitas A, B, en donde decíamos estas parejitas, de alguna manera, la primera entrada va a estar en un álgebra y la segunda entrada pues va a estar de alguna manera en otra álgebra que podemos considerarla como dual o como torcida, ¿no? ¿Qué pasa? Estas dos entradas lo que van a hacer, como dice aquí, es darnos instantáneas, fotografías, un vistazo de qué está sucediendo con una fórmula phi y qué está sucediendo con su negación, o bueno, pues qué está sucediendo con phi y con no phi. Cualquiera de las lógicas en la familia que nosotros estamos estudiando son, como ya habíamos dicho, extensiones de lógica clásica, considerando el fragmento positivo, y además también poseen una negación clásica, ¿sale? Dada por esta tilde, donde tendríamos como definición que alfa implica bottom, ya que bajo esta negación pues se satisface estas dos propiedades, ¿no? ¿Qué necesitamos para que nuestros snapshots, para que estas parejitas sean útiles en el contexto de paracompletas? Bueno, pues necesitamos que las parejas satisfagan la condición de que la primera entrada conjuntada con la segunda entrada, en términos de álgebra que vamos a utilizar, sea igual a 0, ¿ok? Esto debido a que la ley de explosión es válida en cualquiera de las lógicas estudiadas. ¿Y qué más? Bueno, pues vamos a necesitar que los elementos designados sean aquellos snapshots en donde la primera entrada sea igual a 1. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo vamos a poder definir operaciones en esa estructura de torsión? Bueno, pues como son parejas, necesitamos ver qué pasa con la primera entrada y qué pasa con la segunda entrada. En el caso de la primera entrada, pues no hay mucho que decir. La primera entrada, en el caso de que sea positiva, conjunción, disyunción e implicación, no va a ser otra cosa más que fijarse en el álgebra booleana que utilizaremos como base y hará esa conexión, ¿no? Para la segunda componente, entonces el snapshot lo que debe hacer es representar el valor de la negación de la operación en cuestión, la negación de la conjunción, la negación de la disyunción o la negación de la implicación. Para el caso de la negación, es decir, si yo tengo un snapshot y quiero negarlo, entonces pues yo debo de obtener una nueva pareja, CD, en donde C, por un lado, debe de ser B, es decir, debe de ser la negación del A, pero, por otro lado, el D debe representar la negación de B, ¿ok? Que si pensamos, pues si aquí el B ya representaba la negación de A y el D es la negación de B, pues uno podría esperar que este D fuera la doble negación de A.
Sin embargo, no estamos obligados a que la negación sea involutiva. Bueno, podemos restringirnos a tomar una álgebra booleana nada más con 2 elementos, satisface todas las condiciones que hemos solicitado, o bueno, que se solicitan, y entonces vamos a tener que va a haber únicamente 3 snapshots, que serían, por un lado, la pareja 1,0, que identificaríamos con el top, la 0,1, que identificaríamos con el bottom, y la F, que sería el 0,0. Que en términos de los valores de verdad de las matrices, pues nuestro top estaría asociado con el 1, nuestro bottom estaría asociado con el 0 y nuestra F estaría asociada con el 1 medio. De esa manera, el top sería el elemento designado, o sea, el 1, y el orden entre estos snapshots pues sería este orden, ¿no? El orden natural. Ok. Ahora, ¿cómo definimos una estructura de torsión para nuestra lógica o para alguna de las lógicas que tengamos en la familia? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, dado que ya podemos construir nuestro dominio, ya dijimos, la única condición es que la conjunción de A con B sea igual a 0, ya tenemos nuestro dominio, nos hace falta establecer pues cómo funcionan los operadores en esta estructura. Para ello, pues primero que nada vamos a verificar que el snapshot asociado al bottom, pues es el 0,1. Después vamos a necesitar un snapshot asociado a la negación de pues, una parejita AB. Y aquí, en la slide siguiente, pues yo les voy a presentar una lista de snapshots para cada uno de los conectivos que he definido previamente, para la negación 0, para la negación 1, para cada una de las disyunciones, de las conjunciones y de las implicaciones. Y entonces aquí nos dice cuál le corresponde, si la negación fuera 0, cuál si la negación fuera 1. También nos dice qué pasa en el caso de la disyunción, dependiendo de qué lógica estemos tratando de caracterizar. Lo mismo va a pasar para la conjunción, nos tenemos que fijar en el índice. Y por último, qué pasa también con la implicación. Nada más nos fijamos en el índice. Bueno, esta slide en realidad resume todo el trabajo. El snapshot asociado a la negación de una snapshot AB para la negación 0, pues sería este, en donde la negación de A sería el B y la negación del B sería una negación, esta tilde, del mismo B. Para el caso de la negación 1, resulta que sí es involutiva y entonces, pues, la snapshot asociada a la negación de AB es el snapshot B, A. Del mismo modo, aquí tenemos para las disyunciones, como pueden ver, la primera entrada hace simple y sencillamente la disyunción y la segunda entrada, pues trabaja, ¿no? sobre los valores de verdad para capturar la forma en la que se comporta la tabla de esa disyunción. Por ejemplo, la disyunción 0 pues es bastante clásica y entonces, como era de esperarse, la negación de A o C pues, se convierte en la negación de A conjuntada con la negación de C. Tenemos aquí también los snapshots para pues el resto de los conectivos de conjunción, los 7 casos. Y de este lado tenemos también a pues los conectivos de implicación. En el caso de la implicación 0, pues es una implicación bastante natural. Tendríamos que sería la negación de A implica C. Si pensamos el A implica C como no A o C, pues aquí tendríamos su negación, ¿verdad? Y la implicación 1 es más interesante, ya no coincide con pues la abreviatura clásica y sería A conjuntado con D. Bueno, ¿para qué nos sirvieron estos snapshots? ¿Cómo es entonces crear una estructura de torsión para una lógica en particular? Bueno, analicemos el mismo caso que hicimos para la definición en términos matriciales. Analicemos ahora la estructura de torsión para la lógica L3AD, conjunción 3, implicación 0. Entonces, bueno, pues tenemos exactamente el mismo dominio, ya dijimos que va a estar formada por ese dominio y los conectivos particulares, y entonces la constante bottom se mantiene, voy a tomar el renglón que corresponde a la negación 0, voy a tomar el renglón correspondiente a la disyunción 0, para que sea la base L3AD, y le agrego las características especiales, es decir, la conjunción utilizando el renglón correspondiente para la conjunción 3, y le agrego pues también la tabla, o bueno, dicho, la función asociada con la implicación en el renglón que va de la implicación 0.
puesto que esa es la implicación que se está colocando. La parte relevante de esto es que estas estructuras de torsión aquí en la segunda entrada me están diciendo cómo se comporta la negación. Y además, pues me están dando ya de manera automática los axiomas que yo tengo que utilizar para caracterizar a mi lógica. Fíjense, de estos 5 elementos que tengo aquí, en la siguiente slide vamos a tener algo muy, muy interesante. Queremos crear el sistema Hilbert para esta lógica. ¿Qué hacemos? Tomamos como base pues la axiomática del cálculo proposicional clásico positivo. Podemos tomar los 8 axiomas de cálculo proposicional intuicionista positivo, agregarle por ahí la ley de Peirce y bueno, lo necesario para que tengamos el cálculo positivo. Y además le vamos a agregar lo siguiente. Hemos estado mencionando que es explosiva, así que vamos a agregar el alfa implica, no alfa implica cualquier beta. Y los 5 elementos que teníamos en la lista anterior se convierten en estos 5 elementos. Primero, pues nuestro axioma que bottom implica cualquier fórmula. El segundo, que nos dice que la negación de alfa se convierte en la negación tilde de la negación de alfa. Si nosotros nos regresamos a la slide anterior, lo que nos está diciendo es la negación de este B se convierte en pues la negación tilde de ese mismo elemento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues nada más nos estamos fijando en esa última entrada. Lo mismo sucede para la disyunción. La negación de una disyunción, pues va a ser equivalente a, pues tomar otra vez la representación de la segunda entrada en nuestra estructura de torsión en el snapshot correspondiente a la disyunción. Lo mismo va a suceder para la conjunción. Nos vamos a fijar en esa última entrada y vamos a saber exactamente a qué corresponde la negación de una conjunción y pues como veíamos es bastante clásico, aquí vamos a satisfacer de Morgan y entonces ya lo tenemos ahí. Y para el caso de la implicación, pues también es una implicación bastante natural y tenemos esta caracterización. ¿Qué es lo que tenemos hasta aquí? Bueno, pues que entonces hemos encontrado los snapshots correspondientes a cada uno de los conectivos y podemos irlos quitando o poniendo de manera que nuestro lenguaje corresponda con pues una lógica en donde se tienen los conectivos especificados. Hasta aquí termina la historia. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, primero que nada, como les mencioné, hicimos un análisis profundo de la noción de paracompletitud genuina. Se caracterizaron algunas de estas lógicas paracompletas genuinas preevaluadas. Después, ¿qué hicimos? Bueno, se utilizaron ideas de estructuras de torsión y también la dualidad que existe entre paraconsistencia y paracompletitud y se crearon estructuras de torsión para lógicas paracompletas. Ya que teníamos esto, pues entonces ahora sí hicimos el trabajo más interesante, ¿no? Creamos esas estructuras para esta familia de lógicas y nos permitieron, por un lado, pues un mejor entendimiento de cómo se comporta el conectivo de negación, en este caso paracompleto y genuino, y pues creamos semánticas de manera sistemática y modular para todas las lógicas en la familia estudiada, y eso pues permitió establecer un puente para obtener axiomatizaciones de forma sistemática y modular para toda la familia de lógicas. Yo creo que en este punto pues solo queda resaltar el hecho de que el trabajo puede parecer bastante amplio, pero pues no se necesitó de mucha herramienta más allá de, por ejemplo, pues mapas de Carnot y conocer algunos resultados muy básicos acerca de álgebra booleana. Y eso nos permitió, pues, completar un teorema de robustez y completitud con respecto a las axiomáticas que estamos dando ahí. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Les dejo aquí únicamente, pues, 3 referencias en donde ustedes pueden encontrar más información al respecto. Espero que les haya agradado la plática y, pues, quedo al pendiente de sus dudas, de sus preguntas. Muchísimas gracias a todos.